Mecánico solitario enseñó a una niña a arreglar su bicicleta, sin saber que su madre millonaria lo observaba y se enamoró. «No puedo arreglarla», gritó Camila, empujando su bicicleta azul por la banqueta con lágrimas corriendo por sus mejillas. Se rompió otra vez y mamá va a llegar tarde del trabajo. Diego Vázquez levantó la vista desde el motor que estaba reparando. La niña de 8 años luchaba con una bicicleta cuya cadena colgaba suelta, las ruedas tambaleándose peligrosamente. Sus rizos castaños se pegaban a su frente sudorosa mientras arrastraba el vehículo hacia su pequeño taller en Barracas. «Oye, tranquila», dijo Diego limpiándose las manos grasientas en un trapo. «¿Qué pasó ahí?» Camila se detuvo en la entrada del taller, mirando alrededor con curiosidad. Las herramientas colgaban ordenadamente de las paredes, y el olor a aceite de motor se mezclaba con el aire húmedo de marzo en Buenos Aires. Mi bici se descompuso cuando venía de casa de mi amiga. Mamá me dijo que no tardara, pero ahora Diego se acuclilló para examinar la bicicleta. La cadena se había salido completamente y la rueda delantera estaba floja. Había visto problemas similares cientos de veces en su taller de Medellín, antes de que todo se viniera abajo. «¿Cuánto dinero tienes?», preguntó Camila sacando una bolsita de tela llena de monedas y billetes arrugados. «Aquí está todo lo que tengo de mi alcancía». Diego sintió un nudo en el estómago. La determinación en la voz de la niña le recordaba dolorosamente a su hija Alejandra, a quien había dejado en Colombia hacía 3 años. La misma edad, los mismos ojos decididos cuando algo se rompía en casa. «¿Por qué no le preguntas a tu papá que te ayude?», preguntó suavemente. «No tengo papá», respondió Camila sin dramatismo, como si fuera el dato más natural del mundo. «Mamá dice que él se fue porque no podía manejar tener una familia». Las palabras golpearon a Diego como un martillo. Había conocido demasiados hombres que habían huido de sus responsabilidades, y él mismo se preguntaba a diario si su decisión de migrar lo convertía en uno de ellos. «Mira», dijo, señalando las herramientas básicas en su banco de trabajo. «Si quieres aprender, te enseño a arreglarla tú misma. Así nunca más vas a tener que preocuparte cuando se rompa». Camila se acercó con cautela. «¿En serio? ¿No me vas a cobrar? Te voy a enseñar algo mejor que arreglarla. Te voy a enseñar a entenderla». Mientras Diego mostraba a Camila cómo funcionaba la cadena de una bicicleta, Isabela Delgado esperaba en su BMW al otro lado de la calle. Había llegado temprano para recoger a su hija después de la fiesta de cumpleaños, y ahora observaba con una mezcla de pánico y fascinación cómo un extraño enseñaba pacientemente a Camila a usar una llave inglesa. Su teléfono vibró insistentemente. El nombre de su gerente de producción apareció en la pantalla. «Emergencia, Embarque Chile». Isabela miró hacia el taller. Camila reía mientras el mecánico guiaba sus pequeñas manos para ajustar la cadena. Por primera vez en meses, su hija no mostraba esa ansiedad cautelosa que la había preocupado tanto desde el divorcio. El teléfono siguió sonando. Tenía una decisión que tomar. Interrumpir ese momento de alegría genuina que no había visto en Camila desde hacía mucho tiempo, o confiar en un completo extraño mientras manejaba una crisis que podía costar empleos y contratos. Isabela puso el auto en marcha. 2 horas después, cuando regresó al taller después de resolver el problema del embarque a Chile, encontró a Camila ajustando expertamente la cadena de su bicicleta, mientras Diego observaba con aprobación. «Mamá», gritó Camila al verla, «aprendí a arreglar mi bici. Don Diego dice que ahora puedo hacerlo sola». Isabela bajó del auto, estudiando al hombre que había cuidado a su hija. Era más joven de lo que había pensado, tal vez 35 años, con manos callosas que hablaban de años de trabajo manual. Sus ojos mostraban una paciencia genuina que contrastaba con la prisa constante del mundo de Isabela. «Gracias», dijo simplemente. «No sé cómo agradecerle». Diego se encogió de hombros. «Camila es muy inteligente. Solo necesitaba que alguien le explicara cómo funcionan las cosas». «¿Cuánto le debo?» «Nada. Ella hizo todo el trabajo». Isabela observó cómo Camila guardaba cuidadosamente las herramientas en su lugar, siguiendo las instrucciones que obviamente había recibido. Algo en el pecho se le aflojó.
una tensión que no sabía que llevaba cargando. «Soy Isabela Delgado», dijo, extendiendo la mano. «Diego Vázquez». Cuando sus manos se tocaron brevemente, Isabela sintió algo que no había experimentado en años. La sensación de que tal vez, solo tal vez, había encontrado a alguien en quien podía confiar con lo que más le importaba en el mundo. Capítulo 2. Construyendo confianza. 3 semanas después, Diego ya esperaba el sonido familiar de la bicicleta azul, frenando frente a su taller cada tarde a las 4:30. Camila había desarrollado una rutina. Llegaba directamente de la escuela con una nueva pregunta mecánica y algún problema menor que había descubierto en su bicicleta. «Don Diego, ¿por qué mi rueda hace este ruido?», preguntó Camila ese martes, haciendo girar la rueda trasera para demostrar un chirrido apenas audible. Diego sonrió. La niña había aprendido a aflojar sutilmente los frenos para crear problemas que resolver juntos. Era más lista de lo que aparentaba. «A ver, ¿tú qué crees que puede ser?», preguntó, entregándole la llave adecuada. Mientras Camila examinaba los frenos con seriedad profesional, Diego notó el BMW plateado estacionándose más temprano que de costumbre. Isabela bajó del auto, pero esta vez no parecía tener prisa. Se quedó observando desde la banqueta, una carpeta de documentos en las manos. «¿Cómo le va en el negocio?», preguntó Diego cuando Isabela se acercó al taller. «Complicado», admitió Isabela, recargándose contra el marco de la puerta. «Tengo una fábrica textil. Empleamos a 75 personas, pero últimamente…» Se detuvo, como si hubiera revelado demasiado. Diego asintió. Conocía esa mirada. La había visto en el espejo durante los últimos meses antes de cerrar su taller en Medellín. ¿Problemas con los clientes? Problemas con todo. La economía, la competencia, los costos. A veces siento que estoy corriendo en una caminadora que se mueve cada vez más rápido. «¿Cuánto tiempo lleva en Argentina?», preguntó Diego, manteniendo las manos ocupadas, revisando una llave mientras hablaban. 11 años. Llegué de Venezuela en 2014 con Camila de bebé y la ropa que traía puesta. Literalmente. La honestidad en su voz sorprendió a Diego. No era el tipo de conversación que esperaba tener con una mujer que manejaba un BMW y vestía trajes caros. «Yo llegué de Colombia hace 3 años», dijo. «También con lo puesto». Isabela lo miró con nueva curiosidad. «¿Familia?». «Una hija, Alejandra. Tiene 9 años, vive con su madre en Medellín». La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos. Camila, concentrada en su reparación, no había escuchado. «¿Por qué se vino solo?», preguntó Isabela suavemente. Diego apretó la mandíbula. «Porque tenía que elegir entre quedarme y ver morir mi negocio por la violencia en el barrio, o venirme a buscar oportunidades para mantenerlas. Pensé que sería temporal. ¿Y ahora? Ahora llevo 3 años mandando dinero pero perdiendo tiempo. Alejandra me pregunta por WhatsApp cuándo voy a visitarla, y yo no sé qué responderle». Isabela asintió lentamente. Camila hacía lo mismo con su padre los primeros meses después del divorcio, hasta que dejó de preguntar. Un trueno interrumpió la conversación. Las nubes que se habían estado acumulando toda la tarde finalmente se abrieron, enviando a los 3 corriendo hacia el interior del taller. «¡Qué lluvia!», exclamó Camila, sacudiendo las gotas de su cabello mientras observaba el aguacero por la puerta abierta. Diego buscó toallas limpias mientras Isabela revisaba su teléfono para llamar un taxi. La señal era débil dentro del taller metálico. «Puede quedarse hasta que escampe», ofreció Diego. «A veces estas lluvias duran solo media hora». Isabela aceptó, y por primera vez desde que se conocían se sentaron los 3 sin la presión del tiempo. Camila siguió trabajando en su bicicleta, concentrada e independiente, mientras los adultos hablaban. «¿Cómo empezó con los textiles?», preguntó Diego. «Mi familia tenía un pequeño taller en Caracas. Nada elegante, pero funcionaba. Cuando todo se volvió imposible allá, vine acá sin saber nada del mercado argentino. Los primeros años fueron difíciles». «¿Qué tan difíciles?». Isabela miró a Camila, que seguía absorta en su trabajo. «Hubo meses que comíamos fideos todas las noches, porque no había dinero para más». Camila no se acuerda. Era muy chiquita. «Pero yo sí.
Diego reconoció la culpa familiar en su voz. En Colombia, los últimos años, había días que no abría el taller porque era peligroso que la gente viniera al barrio. Los clientes tenían miedo. ¿Y cómo decidió venirse? Un día mataron a un vecino a 2 cuadras del taller. Mi exesposa me dijo que tenía que elegir, mi familia o mi negocio. Pensé que si venía acá podía salvar los dos. ¿Y pudo? Diego señaló alrededor del pequeño taller. Salvé uno. Isabela observó las herramientas ordenadas, las piezas de repuesto cuidadosamente organizadas, la limpieza meticulosa del espacio. Construyó algo bueno aquí, pero no lo que más importaba. La lluvia comenzó a disminuir y con ella el momento de intimidad. Isabela recogió sus cosas mientras Camila terminaba de guardar las herramientas. «Diego», dijo Isabela antes de irse, «¿podría enseñarle a Camila algunos proyectos que pueda hacer en casa? Cosas seguras, obvio. Claro, tiene herramientas básicas. Tengo una puerta de alacena que está floja desde hace meses», admitió Isabela con una sonrisa ruborizada. Diego sonrió también. «Le voy a enseñar a Camila a arreglar bisagras. Así mata 2 pájaros de un tiro». Mientras veía alejarse el BMW bajo la lluvia ligera, Diego sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. La posibilidad de que sus 2 mundos, el que había dejado y el que estaba construyendo, pudieran coexistir de alguna manera. Capítulo 3. Líneas sociales. Para mayo, Diego se había convertido en parte de la rutina diaria de Isabela y Camila, de manera que ninguno de los 3 había planeado conscientemente. Los martes y jueves, cuando Isabela tenía reuniones que se extendían hasta tarde, Diego recogía a Camila de la escuela. Los viernes, cuando el taller cerraba temprano, ayudaba con la tarea de matemáticas usando ejemplos de mecánica que hacían reír a la niña. Si un auto viaja a 60 kilómetros por hora durante 2 horas, ¿cuántos kilómetros recorre?, leyó Diego desde el libro de texto. 120, respondió Camila inmediatamente. ¿Pero por qué no pregunta cuánta gasolina gasta? Eso es más importante. Isabela, que había llegado temprano de una reunión cancelada, los observaba desde la puerta del taller. Diego había transformado un problema de matemáticas aburrido en una lección práctica sobre eficiencia de combustible. Camila tomaba notas en un cuaderno ya manchado de grasa. «Tu hija es muy inteligente», dijo Diego cuando notó a Isabela. «Hace preguntas que mis clientes adultos no hacen. Desde que empezó a venir acá, sus calificaciones mejoraron», admitió Isabela, «sobre todo en matemáticas y ciencias. Es porque ahora entiende para qué sirven los números». Isabela se había dado cuenta de otros cambios también. Camila ya no preguntaba por su padre ausente. Dormía mejor. Había dejado de morderse las uñas, un hábito nervioso que había desarrollado después del divorcio. «Diego», dijo Isabela después de que Camila se fue a lavar las manos, «¿podríamos hablar?». Caminaron hasta la pequeña oficina en la parte trasera del taller, donde Diego mantenía sus registros y facturación. Isabela notó la organización meticulosa, facturas archivadas por fecha, inventario actualizado a mano, cuentas por cobrar marcadas claramente. «Necesito pedirle un favor grande», comenzó Isabela. «Mi gerente de producción se va a casar en Córdoba el próximo fin de semana, y yo tengo que viajar por una licitación importante en Chile. Normalmente llevaría a Camila, pero...» «¿Quiere que la cuide?», preguntó Diego. «Sé que es mucho pedir, son 3 días, puedo pagarle». «No hace falta pagar nada», interrumpió Diego. «Camila puede quedarse conmigo, pero va a tener que dormir en el sofá de mi departamento». Isabela sintió un alivio tan profundo que casi se mareó. Desde el divorcio, nunca había confiado a Camila con nadie, excepto su madre, que aún vivía en Venezuela. «¿Está seguro? No quiero imponerme». «Isabela, Camila me está enseñando tanto como yo a ella. Será un placer». Ese fin de semana, mientras Isabela negociaba contratos en Santiago, Diego descubrió lo que significaba ser responsable de una niña las 24 horas del día. Camila se adaptó a su pequeño departamento, con la facilidad de alguien acostumbrada a los cambios, ayudando a cocinar pasta y viendo películas en su televisión vieja. «¿Usted habla con Alejandra todos los días?», preguntó Camila el sábado por la noche, mientras comían helado del único lugar que entregaba hasta su barrio. «Trato. Pero a veces, con la diferencia de horario, es difícil.
¿Ella sabe que usted me enseña cosas? Diego se detuvo con la cuchara a medio camino. No le he contado de ti. ¿Por qué no? La pregunta directa lo desarmó. Porque es complicado. Mi papá también decía que las cosas eran complicadas, dijo Camila. Pero mamá dice que esa es solo una excusa cuando no quieres enfrentar algo. La sabiduría de 8 años golpeó a Diego más fuerte que cualquier sermón adulto. El domingo, cuando Isabela regresó de Chile con contratos firmados y una sonrisa genuina que no había mostrado en semanas, encontró a Diego y Camila reorganizando las herramientas del taller, por tamaño y función. ¿Cómo les fue?, preguntó. Don Diego me enseñó a hacer panqueques, exclamó Camila. Y me contó de Alejandra. ¿Sabías que ella también sabe arreglar bicicletas? Isabela miró a Diego con una expresión indescifrable. Algo había cambiado durante esos 3 días, una intimidad que iba más allá del cuidado de niños. Le debo mucho más que dinero, dijo Isabela en voz baja. No me debe nada. Pero ambos sabían que eso no era cierto. Se debían algo innombrable que ninguno de los dos estaba listo para reconocer. Esa noche, después de llevar a Camila a casa, Isabela se quedó despierta mirando fotos del viaje a Chile en su teléfono. En todas las selfies que se había tomado para mandárselas a Camila, se veía relajada de una manera que no recordaba haber sentido desde antes del divorcio. Por primera vez en años, había confiado completamente en alguien, y no había sido traicionada. 3 días después, el mundo cuidadosamente construido de Diego comenzó a desmoronarse cuando su vecino Ramón no apareció para abrir su puesto de empanadas. La esposa de Ramón llamó llorando. Inmigración se lo había llevado a las 5 de la mañana. En 48 horas estaría en un avión de vuelta a Bolivia. Diego se quedó mirando el puesto vacío, conociendo demasiado bien su propia vulnerabilidad. Él y Ramón compartían más que la nacionalidad de migrantes. Compartían la precariedad de vivir sin papeles en un país que estaba endureciendo sus políticas cada día más. Esa tarde, cuando Camila llegó para su lección habitual, Diego estaba guardando herramientas con una urgencia que ella notó inmediatamente. ¿Qué pasa, don Diego? ¿Se va de viaje? Diego se detuvo. No había pensado en cómo explicarle a una niña de 8 años que tal vez no volvería a verla. Camila, a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles, pero las palabras se le atoraron cuando vio la expresión de pánico familiar que conocía demasiado bien, la misma que había visto en Alejandra cuando le explicó que se iba de Colombia. Capítulo 4. Crisis de inmigración. No me diga que se va, susurró Camila dando un paso atrás. Por favor, no me diga eso. Diego sintió como si le hubieran puesto un cuchillo en el pecho. La expresión de Camila era idéntica a la que había visto en Alejandra 3 años atrás, traición pura y abandono anticipado. No es tan simple, Camila. Los adultos siempre dicen eso, gritó, las lágrimas empezando a correr. Siempre dicen que es complicado antes de irse. Diego se acuclilló a su altura. Mira, hay cosas sobre mí que no sabes. Cosas que podrían meter en problemas a tu mamá si... ¿Qué tipo de problemas? Antes de que Diego pudiera responder, Isabela apareció en la entrada del taller. Una mirada le bastó para entender que algo grave estaba pasando. ¿Qué ocurre aquí? Don Diego dice que se va a ir, sollozó Camila corriendo hacia su madre. Como papá, como todos. Isabela abrazó a su hija, pero sus ojos no se apartaron de Diego. ¿Es cierto? Diego evitó su mirada. Necesito hablar con usted, a solas. Isabela llevó a Camila al auto con promesas de explicaciones después de cenar y regresó al taller, donde Diego estaba cerrando las puertas metálicas con movimientos mecánicos. ¿Qué está pasando realmente?, preguntó Isabela. A mi vecino Ramón se lo llevó inmigración antier. Lleva 5 años viviendo acá. Tiene un puesto de empanadas, nunca se metió en problemas, pero no tenía papeles. Isabela sintió que el estómago se le hundía. Usted tampoco los tiene. No era una pregunta. No. Y con el nuevo decreto del gobierno, Diego se pasó una mano por el cabello. Isabela, si me encuentran y la descubren a usted conmigo, podrían investigar su negocio, crear problemas. No puedo hacer eso. ¿Desde cuándo sabe que no tiene papeles? Desde siempre. Pensé, esperaba arreglar la situación, pero es más complicado de lo que creía.
Isabela se quedó callada por un largo momento, procesando. Cuando finalmente habló, su voz temblaba de rabia. «¿En serio? Después de todo lo que hemos compartido, después de confiarle a mi hija, ¿usted decide unilateralmente que es muy peligroso para nosotras conocerlo?» «Isabela, no. No me venga con Isabela, como si fuera una niña que no entiende de riesgos. Construí un negocio desde cero en un país extranjero. Sé exactamente qué significa vivir con incertidumbre». Diego la miró sorprendido por la intensidad de su respuesta. «Usted no entiende. Si me deportan, si lo deportan, enfrentaremos eso cuando pase. Pero no me quite la opción de decidir. No nos abandone porque tiene miedo». «No es miedo, es protegerlas». «Es miedo», replicó Isabela firmemente, «y está haciendo exactamente lo que el padre de Camila hizo, decidir por nosotras qué es lo mejor para nosotras». Las palabras golpearon a Diego como una bofetada. Durante los siguientes días, mantuvo el taller cerrado más temprano y evitó estar cuando sabía que Camila llegaría de la escuela. Cuando Isabela intentaba llamar, no contestaba el teléfono. Isabela, mientras tanto, se sumergió en investigación. Contactó abogados de inmigración, leyó sobre cambios en las políticas y se educó sobre las opciones disponibles para trabajadores especializados. Descubrió que el decreto 366-2025 había endurecido significativamente los requisitos, pero también había creado nuevas vías legales para empleadores que quisieran patrocinar trabajadores con habilidades específicas. Lo que más la enfureció fue darse cuenta de que Diego tenía opciones, pero las había descartado sin siquiera consultarla. Camila, confundida y herida, comenzó a actuar en la escuela. Sus calificaciones cayeron. Volvió a morderse las uñas. Una tarde, después de recibir una llamada de la directora sobre una pelea en el recreo, Isabela tomó una decisión. Cargó a Camila en el auto y manejó directamente al taller. «No nos vamos de aquí hasta que él nos explique qué está pasando», le dijo a su hija. «Y usted va a escuchar lo que tengo que decirle». Encontraron a Diego guardando herramientas en cajas, evidentemente preparándose para cerrar el taller por completo. «Sabía que vendrían», dijo sin levantar la vista. Camila se bajó del auto y caminó directamente hacia él, su pequeña cara seria y determinada. «¿Hice algo mal?», preguntó. La pregunta simple destruyó todas las defensas de Diego. Se arrodilló frente a ella. «No, princesa, no hiciste nada mal. Los adultos a veces tenemos problemas que no sabemos cómo manejar. ¿Cómo no tener papeles?». Diego miró sorprendido a Isabela, quien se encogió de hombros. «Le expliqué lo básico, que hay reglas sobre quién puede vivir en qué país, y que a veces esas reglas son complicadas». «¿Y por eso se va a ir?». «Porque no quiero que ustedes tengan problemas por mi culpa». Camila frunció el ceño procesando. «Pero mamá dice que ella puede ayudar, que tiene abogados y cosas así». Diego levantó la vista hacia Isabela, quien se acercó con una carpeta llena de documentos. «He estado investigando», dijo Isabela. «Hay opciones. Nuevas reglas para empleadores que quieran patrocinar trabajadores especializados. Mantenimiento de flotas vehiculares califica como habilidad especializada. Isabela, no puede arriesgar su negocio por mí. No es riesgo si se hace legalmente. Y no es caridad si usted realmente puede ayudar a mi empresa». Diego tomó la carpeta, hojeando documentos que eran tanto una tabla de salvación como una responsabilidad enorme. «¿Por qué haría esto?». Isabela miró a Camila, quien había comenzado a reorganizar las herramientas que Diego había estado empacando. «Porque en 3 meses usted le ha dado a mi hija algo que yo no pude darle en 3 años. La confianza de que no todos los hombres importantes en su vida van a desaparecer». Diego cerró los ojos, sintiendo el peso de esas palabras. «¿Y por qué?», continuó Isabela en voz más baja. «Usted me ha dado algo a mí también, la posibilidad de confiar de nuevo». Cuando Diego abrió los ojos, Camila lo estaba mirando con esperanza cautelosa. «¿Significa que no se va a ir?». Diego miró la carpeta, luego a Isabela, luego a la niña que había llegado a amar como a una hija propia. «Significa que vamos a intentar encontrar una manera de que me pueda quedar». Capítulo 5. Soluciones reales. 6 meses después,
Diego se encontró sentado en la oficina de un abogado de inmigración en el centro de Buenos Aires, sudando a pesar del aire acondicionado. Los documentos que Isabela había compilado se extendían por toda la mesa: contratos de trabajo, certificaciones de habilidades, registros financieros de la empresa textil. El proceso va a tomar entre 8 y 12 meses, explicó la abogada, una mujer de mediana edad con lentes de leer. Con el decreto 366-2025, los requisitos son más estrictos, pero ustedes tienen una ventaja. La señora Delgado puede demostrar necesidad genuina de servicios de mantenimiento, especializado para su flota de vehículos de distribución. Isabela asintió. Tenemos 12 camiones y 5 autos de la empresa. Diego ha estado asesorando informalmente sobre eficiencia de combustible y mantenimiento preventivo. Hemos reducido costos operativos en un 20%. ¿Y usted, señor Vázquez?, preguntó la abogada. ¿Está preparado para el escrutinio que viene con este proceso? Van a revisar cada aspecto de su historial. Diego había pasado meses preparándose para esa pregunta. Estoy listo. No tengo nada que ocultar excepto la falta de documentación. Lo que no mencionó era que había estado videollamando a Alejandra cada noche, explicándole gradualmente que tal vez tendría una oportunidad de establecerse legalmente en Argentina. Las conversaciones eran difíciles. Su hija había construido muros emocionales durante 3 años de promesas incumplidas. «¿Cuándo vienes a visitarme, papá?», había preguntado Alejandra la noche anterior. «Pronto, mi amor, pero también quiero contarte sobre unas personas muy especiales que conocí acá». Alejandra había fruncido el ceño en la pantalla del teléfono. «¿Qué personas?». «Una niña muy inteligente llamada Camila que me recuerda mucho a ti. Y su mamá Isabela, que es muy buena conmigo». «¿Isabela es tu novia?». La pregunta directa lo había desarmado. «Es complicado. Papá, todo es complicado contigo». El eco de las palabras de Camila en boca de su propia hija lo había mantenido despierto toda la noche. Ahora, saliendo de la oficina del abogado con un cronograma claro y esperanza tangible, Diego se sintió abrumado por la realidad de lo que Isabela estaba haciendo por él. «¿Por qué?», preguntó mientras caminaban hacia el auto. «¿Por qué arriesga tanto por alguien que conoce hace menos de un año?». Isabela se detuvo en la banqueta, el ruido del tráfico de Buenos Aires creando una burbuja privada alrededor de ellos. «Porque en estos meses usted se ha vuelto parte de nuestras vidas de una manera que no puedo imaginar deshacer. Camila confía en usted completamente, y yo». Se detuvo luchando con palabras que habían estado evitando durante meses. «Y yo me enamoré de usted», terminó en voz baja, «de su paciencia con Camila, de su ética de trabajo, de la manera en que arregla cosas rotas, incluyendo cosas rotas en nosotras». Diego sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «Isabela». «No me diga que es complicado», interrumpió con una sonrisa triste. «Ya sé que es complicado. Usted tiene una hija en Colombia. Yo tengo un negocio que requiere toda mi atención, y estamos navegando un proceso de inmigración que podría fallar. Pero complicado no significa imposible». Diego la miró, esta mujer que había transformado su vida sin que él se diera cuenta. «Tengo miedo», admitió. «Miedo de lastimar a Alejandra, miedo de fallarle a Camila, miedo de arruinar lo que usted construyó». «Yo también tengo miedo», respondió Isabela. «Pero por primera vez en años tengo más miedo de no intentarlo que de intentarlo». 3 meses después, cuando los primeros documentos del proceso de residencia fueron aprobados, Isabela recibió una llamada que cambiaría todo nuevamente. «Es una oportunidad increíble», explicó por teléfono a Diego esa noche. «Una asociación comercial con una empresa textil en Medellín, mercado colombiano, materias primas argentinas. Pero significaría establecer operaciones en ambos países». Diego sintió una mezcla de emoción y terror. «¿Cuánto tiempo en Colombia?». «Tal vez 4 meses al año inicialmente. Suficiente para establecer la operación y mantener relaciones comerciales». «¿Y Camila? Vendría conmigo cuando sea posible. Es una oportunidad para que conozca de dónde viene parte de su familia adoptiva». La palabra familia quedó suspendida en el aire entre ellos. «Isabela, ¿está segura? Es un riesgo enorme expandirse internacionalmente».
también es una oportunidad enorme. Para el negocio, para nosotros, para que usted pueda ser parte de la vida de Alejandra sin abandonar la vida que estamos construyendo aquí. Diego se quedó callado, procesando las implicaciones. ¿Y si no funciona? ¿Y si sí funciona?, respondió Isabela. ¿Y si encontramos una manera de tener todo, su relación con Alejandra, nuestro futuro juntos y un negocio que ayude a familias migrantes en ambos países? Esa noche, Diego llamó a Alejandra con noticias que había estado ensayando durante semanas. «Papá, ¿de verdad vas a venir?», preguntó su hija con una mezcla de esperanza y escepticismo que partía el corazón. «Sí, mi amor. Y quiero que conozcas a Isabela y Camila. Van a venir conmigo. ¿Camila es la niña que sabe arreglar bicicletas?». «Sí. Isabela es muy importante para mí». Alejandra lo miró a través de la pantalla con una seriedad que no correspondía a sus 9 años. «¿La quieres como querías a mamá?». Diego respiró profundo. «La quiero de manera diferente, pero sí, la quiero mucho. ¿Y ella me va a querer a mí? Estoy seguro de que sí». «¿Y si no nos llevamos bien?». Diego sonrió, recordando una conversación similar con Camila semanas atrás. «Entonces tendremos que aprender. Las familias no siempre funcionan perfectamente desde el principio, pero si todos queremos que funcione, encontramos la manera». Por primera vez en 3 años, Alejandra le sonrió sin reservas. «Está bien, papá. Pero Camila y yo vamos a arreglar bicicletas juntas, ¿verdad?». «Por supuesto, ya tengo las herramientas listas». Capítulo 6. Nuevos comienzos. Diciembre de 2025 llegó con un calor húmedo que hacía que el aire de Buenos Aires pareciera sopa espesa. Diego se secaba el sudor de la frente mientras terminaba de empacar las herramientas que viajarían con él a Medellín la semana siguiente. Por primera vez en 3 años, regresaría a Colombia no como un fracasado, sino con papeles legales, un contrato de trabajo internacional y una familia completamente diferente a la que había dejado. «¿Está nervioso por ver a Alejandra?», preguntó Camila, organizando meticulosamente los tornillos pequeños en cajas separadas. En los últimos meses había desarrollado una obsesión por el orden que rivalizaba con la de Diego. «Muy nervioso», admitió Diego. «Hace 3 años que no la veo en persona». «¿Cree que le voy a caer bien?». La pregunta llevaba semanas atormentando a Camila, aunque había intentado esconderlo. Diego había notado que se mordía las uñas de nuevo y tenía pesadillas ocasionales. «¿Sabes qué?», dijo Diego, sentándose en el banco de trabajo para quedar a la altura de Camila. «Alejandra me preguntó exactamente lo mismo de ti». «¿En serio?». «En serio. Las dos están preocupadas por lo mismo». Isabela apareció en la entrada del taller con 2 termos de café y expresión cansada. Las últimas semanas habían sido un remolino de preparativos legales, arreglos comerciales y coordinación logística que la tenían funcionando con 4 horas de sueño por noche. «¿Cómo van los preparativos?», te preguntó, entregándole un termo a Diego. «Casi listos». «¿Y el lado comercial?». «Complejo pero prometedor. La empresa en Medellín está entusiasmada con los diseños que mandamos. Si todo sale bien, podríamos estar empleando a 50 personas más entre las 2 ciudades para fin del próximo año». Diego notó la tensión en su voz. «¿Pero?». Isabela se sentó en una caja de herramientas, dejando que su fachada profesional se relajara por un momento. «Tengo miedo de estar tomando demasiados riesgos a la vez. Expandir el negocio internacionalmente, integrar nuestras familias, depender de que este proceso de inmigración salga bien. Mamá siempre dice eso cuando está asustada», comentó Camila sin levantar la vista de sus tornillos. «Pero después dice que los riesgos grandes dan resultados grandes». Diego e Isabela se miraron por encima de la cabeza de la niña, compartiendo una sonrisa. «¿Cuándo se volvió tan sabia?», preguntó Diego. «Cuando empezó a pasar tiempo con un mecánico que arregla más que solo motores», respondió Isabela. La semana siguiente, el avión hacia Medellín llevaba una carga emocional que pesaba más que cualquier equipaje. Camila había insistido en llevar una caja de herramientas pequeñas como regalo para Alejandra, mientras Isabela revisaba obsesivamente los documentos comerciales y Diego intentaba calmar nervios que no había sentido desde su primera cita de adolescente. María Elena, la exesposa de Diego,
Los esperaba en el aeropuerto con Alejandra. Los años habían sido amables con ella. Se veía más serena, menos agobiada que cuando Diego se fue. Alejandra, por otro lado, era una versión mayor de la niña en su memoria, con la misma expresión decidida, pero nuevos centímetros de altura y una cautela en los ojos que no recordaba. «Papá», dijo Alejandra cuando Diego se acercó, su voz cargada de 3 años de llamadas telefónicas, pero ningún abrazo físico. Diego se arrodilló frente a ella, estudiando los cambios en su rostro. «Estás enorme», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Tú te ves igual». El comentario seco rompió la tensión y Diego rió mientras la abrazaba finalmente. «Alejandra», dijo después de un momento, «quiero que conozcas a Isabela y Camila». Los siguientes minutos fueron una coreografía delicada de presentaciones, donde cada palabra importaba y cada gesto se analizaba. Camila, usualmente extrovertida, se quedó pegada al lado de Isabela, mientras Alejandra mantenía una distancia educada pero evaluativa. «¿De verdad sabes arreglar bicicletas?», preguntó Alejandra finalmente. «Sí», respondió Camila en voz baja. «Don Diego me enseñó. ¿Tú también sabes?» «Un poco. Papá me enseñó antes de irse». La referencia al abandono quedó suspendida en el aire como una pregunta no formulada. Los primeros días en Medellín fueron un equilibrio cuidadoso entre reconexión familiar y negociación comercial. Isabela se reunía con potenciales socios mientras Diego dividía su tiempo entre mostrarle la ciudad a Camila y reconstruir su relación con Alejandra. Fue durante una tarde en el antiguo taller de Diego, ahora convertido en una tienda de repuestos, que las cosas comenzaron a cambiar. Camila había traído su caja de herramientas y estaba mostrándole a Alejandra las técnicas que había aprendido. «¿Por qué te fuiste realmente?», preguntó Alejandra de repente, sus manos ocupadas con una cadena de bicicleta, pero sus ojos fijos en Diego. Diego había ensayado esta conversación cientos de veces, pero ahora que llegó el momento, todas las explicaciones preparadas se sintieron inadecuadas. «Porque tenía miedo», dijo finalmente. «Miedo de que si me quedaba no podría protegerte a ti y a tu mamá. Miedo de que el taller quebrara y no tuviera cómo mantenerlas. ¿Y ahora no tienes miedo?». Diego miró a Camila, que pretendía estar concentrada en su trabajo, pero obviamente escuchaba cada palabra. «Todavía tengo miedo, pero aprendí que huir del miedo no lo hace desaparecer. Solo hace que lastimes a las personas que amas». Alejandra asintió lentamente. «¿Isabela y Camila son tu nueva familia?». La pregunta directa cortó el aire. Camila se congeló completamente. «No son un reemplazo de ti», dijo Diego cuidadosamente. «Pero sí, son familia, y espero que tú puedas ser parte de esa familia también, aunque viva acá y ellas vivan allá. Las familias no tienen que vivir en el mismo lugar para quererse, pero sí tienen que esforzarse por estar presentes en las vidas de los otros». Alejandra miró a Camila, quien finalmente levantó la vista. «¿Quieres que seamos como hermanas?», preguntó Alejandra. Camila asintió vigorosamente. «Sí, y puedo enseñarte todo lo que sé y tú me puedes enseñar cosas de acá». «¿Cómo qué?». Como hablar como colombiana, y hacer las empanadas que hace don Diego, y conocer los lugares donde él creció». Alejandra sonrió por primera vez desde que llegaron. «Está bien, pero yo elijo las primeras cosas que vamos a arreglar juntas». Trato hecho. Diego observó a las 2 niñas estrechar las manos solemnemente sobre una caja de herramientas y sintió una paz que no había experimentado en años. Esa noche, mientras Isabela revisaba contratos en la sala del pequeño apartamento que habían rentado, Diego la encontró marcando números con una concentración feroz. «¿Buenas noticias?», preguntó. «Muy buenas. Si firma el contrato mañana, podemos empezar operaciones en enero. 50 empleos nuevos aquí, 25 más en Buenos Aires para manejar la coordinación». Diego se sentó a su lado. «¿Y personalmente? ¿Cómo se siente con todo esto?». Isabela puso los papeles a un lado y lo miró directamente. «Se siente como la primera vez en mi vida que todas las piezas encajan. El negocio, nosotros, las niñas, se siente correcto. Incluso con toda la complejidad de manejar 2 países, 2 familias, 2 idiomas diferentes de hacer negocios. Especialmente por eso»,
sonrió Isabela. Me he dado cuenta de que yo funciono mejor cuando las cosas son complicadas. Me obliga a ser creativa, a no conformarme con lo fácil. Diego tomó su mano. ¿Y nosotros? También funcionamos mejor cuando son complicadas. Definitivamente. Lo fácil habría sido que usted fuera un mecánico argentino soltero, sin complicaciones migratorias. Pero entonces no habría sido usted. 3 días después, firmaron contratos que crearían la primera empresa textil binacional dirigida por venezolanos en la historia comercial entre Argentina y Colombia. El acuerdo incluía un programa de intercambio que permitiría a empleados de ambos países entrenar en las diferentes plantas, crear vínculos profesionales que trascenderían las fronteras. Pero para Diego, el momento más importante vino cuando Alejandra lo abrazó en el aeropuerto antes de su regreso a Buenos Aires. ¿Vas a volver pronto?, preguntó. En 3 meses, y tú vas a venir a Buenos Aires en las vacaciones de julio. ¿Camila me va a enseñar a usar todas esas herramientas eléctricas que tienes? Diego rió. Con supervisión. Papá, dijo Alejandra, su voz seria de nuevo. Gracias por no quedarte. Si te hubieras quedado no habríamos conocido a Isabela y Camila. Diego sintió lágrimas que había estado conteniendo durante días. ¿De verdad piensas eso? Sí. A veces las cosas malas que pasan nos llevan a cosas buenas que no sabíamos que necesitábamos. En el avión de regreso, Camila se quedó dormida contra el hombro de Isabela, mientras Diego miraba las nubes por la ventana. En su bolsillo llevaba fotos que Alejandra había insistido en que se llevara. Las 2 niñas trabajando juntas en bicicletas, construyendo algo nuevo con herramientas viejas. ¿En qué piensa?, preguntó Isabela suavemente. En que hace 1 año pensé que tenía que elegir entre mi pasado y mi futuro. Ahora me doy cuenta de que la respuesta era encontrar una manera de honrar a ambos. Isabela sonrió, ajustando a Camila en su regazo. ¿Y cómo se siente esa respuesta? Diego miró a su nueva familia, pensó en Alejandra esperándolo en Medellín, en los empleados que pronto tendrían trabajo gracias a su colaboración, en las posibilidades que se extendían frente a ellos como un camino recién construido. Se siente como un comienzo. Epílogo. 2 años después. El domingo por la mañana en el taller expandido de Diego en Barracas, tenía el ritmo familiar de una sinfonía bien ensayada. Isabela revisaba los números de exportación del trimestre en una mesa improvisada, rodeada de facturas en español de Argentina y Colombia. Camila, ahora de 10 años, le explicaba pacientemente a Alejandra cómo calibrar una llave de torque mientras ambas trabajaban en el motor pequeño de un generador. «No, Ale, tienes que sentir cuándo está lo suficientemente apretado», decía Camila guiando las manos de su hermana adoptiva. «Don Diego dice que las máquinas te hablan si sabes escuchar». Alejandra, que había crecido 5 centímetros desde su primera visita a Buenos Aires, frunció el ceño en concentración. A los 11 años había desarrollado una paciencia metódica que complementaba perfectamente la energía efervescente de Camila. ¿Así?, preguntó, ajustando la presión. «Perfecto. Ahora tú enséñame cómo dicen herramienta en paisa». Diego sonrió mientras escuchaba la mezcla de acentos argentinos, venezolanos y colombianos que había llegado a definir las conversaciones familiares. En los últimos 24 meses, había aprendido que construir una familia multinacional requería la misma precisión que reparar un motor complejo. Cada pieza tenía que encajar perfectamente, pero también tenía que tener espacio para moverse cuando fuera necesario. «¿Cómo van los números de este mes?», preguntó, acercándose a Isabela con 2 tazas de café. «Mejores de lo que esperaba», respondió Isabela, marcando cifras con un lápiz. «La planta de Medellín está funcionando a capacidad completa y acabamos de recibir un pedido grande de Chile. Vamos a necesitar contratar 10 personas más». La empresa textil había superado todas las proyecciones. Lo que había comenzado como una asociación arriesgada se había convertido en un modelo de colaboración internacional que empleaba a 130 personas entre Argentina y Colombia. Más importante para Diego, había creado un puente literal y figurativo entre sus 2 mundos. ¿Y el lado personal?, preguntó Diego, observando cómo las niñas trabajaban juntas
con una coordinación que había tomado meses desarrollar. Isabella siguió su mirada. Alejandra me preguntó ayer si podía quedarse todo el verano aquí, en lugar de solo un mes. ¿Qué le dijiste? Que tenía que hablar contigo, y con María Elena. Diego asintió. Las conversaciones con su exesposa habían evolucionado de tensas a cordiales, a genuinamente colaborativas. María Elena había encontrado pareja el año anterior, un maestro que adoraba a Alejandra, y había expresado sorpresa por lo bien que funcionaba el arreglo compartido de crianza que habían desarrollado. María Elena dice que Alejandra está más segura de sí misma desde que viene acá regularmente, continuó Isabella, que le gusta tener hermanas. ¿Hermanas?, preguntó Diego. Pensé que solo tenía una. Isabella sonrió con esa expresión misteriosa que había aprendido a reconocer como señal de noticias importantes. Tendrá 2 para Navidad. Diego se quedó inmóvil, procesando las implicaciones de esas palabras. ¿Estás? De 8 semanas. Quería estar segura antes de decirte. Diego sintió como si el mundo se hubiera detenido y acelerado al mismo tiempo. Durante los últimos meses, habían hablado sobre la posibilidad de tener hijos juntos, pero entre los viajes de negocios, los procesos de inmigración y la logística de mantener unidas a 2 familias existentes, nunca había parecido el momento adecuado. ¿Cómo te sientes?, preguntó finalmente. Aterrorizada y emocionada a partes iguales, admitió Isabella. ¿Y tú? Diego miró alrededor del taller. Las herramientas que había traído de Colombia mezcladas con las que había comprado en Argentina. Las fotos de proyectos completados por ambas niñas colgadas en las paredes. Los contratos firmados en 2 idiomas apilados en el escritorio. Todo evidencia de una vida que habían construido pieza por pieza, decisión por decisión. Me siento como si finalmente entendiera qué significa tener una familia completa, dijo. «¡Don Diego!», gritó Camila desde el otro lado del taller. «El generador ya funciona. Podemos empezar con el proyecto del aire acondicionado. Solo si me dejan ayudar», agregó Alejandra. «En Medellín hace más calor, así que sé más de aires acondicionados». «No es cierto», protestó Camila. «Buenos Aires también hace calor». Diego e Isabella se miraron, compartiendo la sonrisa cómplice de padres que han aprendido que las discusiones entre hermanas son una señal de normalidad familiar. «Será mejor que vaya antes de que empiecen a competir por quién sabe más de climatización», dijo Diego. «Espera», dijo Isabella tomando su mano. «¿Estás feliz? ¿De verdad?» Diego pensó en la pregunta, considerando el camino que los había llevado hasta ese momento. El proceso de residencia que finalmente se había aprobado después de 14 meses de papeleo y entrevistas. Los viajes mensuales a Colombia que le habían permitido reconstruir su relación con Alejandra gradualmente. El negocio que había crecido más allá de sus sueños más ambiciosos. Las noches en que todavía se despertaba preocupado por la logística de mantener felices a 4 personas en 2 países diferentes. «Estoy feliz de manera complicada», dijo finalmente, «que creo que es la única manera real de estar feliz cuando la vida es auténtica». Isabella rió. «¿Feliz de manera complicada?» «Feliz con responsabilidades, feliz con preocupaciones, feliz sabiendo que nada de esto es fácil, pero que vale la pena cada dificultad. Incluso cuando Alejandra y Camila discuten sobre quién entiende mejor los motores». «Especialmente entonces», sonrió Diego, «porque significa que las 2 se sienten suficientemente seguras para competir. Significa que somos una familia real, no una postal». Isabella se puso de pie, alisando su blusa sobre un abdomen que aún no mostraba signos del bebé que crecía dentro. «Entonces, será mejor que nos preparemos para aún más complicaciones». ¿Cómo qué? Como explicarles a las niñas que van a tener que compartir el taller con alguien más pequeño. Y como enseñarle a un bebé que tiene hermanas en 2 países y que eso es completamente normal. Diego observó a Camila y Alejandra debatiendo seriamente sobre técnicas de refrigeración, sus cabezas inclinadas sobre un manual técnico, herramientas organizadas entre ellas con precisión militar. «¿Sabes qué?», dijo. «Creo que las niñas van a enseñarle al bebé más de lo que nosotros jamás podríamos». «¿Cómo qué?».
Como que las familias se pueden construir con piezas que vienen de lugares completamente diferentes, pero que si las ajustas bien y las cuidas apropiadamente, funcionan mejor que cualquier cosa que hayas podido comprar ya hecha. Isabela tomó su mano, entrelazando sus dedos mientras observaban a sus hijas trabajar. ¿Crees que esto va a funcionar a largo plazo?, preguntó. ¿Todo esto? ¿Los viajes, el negocio, mantener a todos contentos? Diego consideró la pregunta honestamente. Sabía que vendrían más desafíos. Alejandra entraría a la adolescencia y podría resentir el tiempo que él pasaba en Argentina. El bebé complicaría los viajes y la logística. La economía podría cambiar y afectar el negocio. María Elena podría decidir mudarse o Isabela podría recibir ofertas de trabajo en otros países. No sé si va a funcionar exactamente como lo tenemos planeado, dijo finalmente. Pero sí sé que hemos construido algo lo suficientemente fuerte como para adaptarse cuando las cosas cambien. Y van a cambiar. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Diego señaló hacia las niñas que ahora estaban discutiendo animadamente sobre si era mejor usar herramientas métricas o imperiales, pero se estaban pasando los instrumentos entre ellas sin dudarlo. Porque mira lo que ya hemos logrado. Hace 2 años yo era un mecánico sin papeles que no podía ver a su hija. Tú eras una madre soltera con un negocio en crisis. Camila tenía problemas de abandono y Alejandra pensaba que su papá la había olvidado. ¿Y ahora? Ahora tenemos un negocio que emplea a más de 100 personas, papeles legales que me permiten viajar libremente, 2 niñas que se consideran hermanas a pesar de haber crecido en países diferentes, y un bebé en camino que va a nacer ciudadano argentino, pero va a crecer conociendo 3 países como hogar. Isabela sonrió. Cuando lo pones así, suena como un milagro. No es un milagro, dijo Diego. Es trabajo, mucho trabajo, todos los días, por parte de todos nosotros, pero es el tipo de trabajo que te hace sentir que estás construyendo algo que vale la pena. «Oigan», gritó Camila desde el otro lado del taller, ¿van a quedarse ahí hablando toda la mañana o van a venir a ayudarnos con este aire acondicionado? Y traigan más café, agregó Alejandra. En Colombia sabemos que el café es esencial para cualquier proyecto mecánico serio. Oye, protestó Camila, el café argentino también es bueno. Diego e Isabela se miraron y comenzaron a reír. ¿Lista para otra ronda de diplomacia internacional?, preguntó Diego. Siempre, respondió Isabela, es lo que mejor se nos da. Mientras caminaban hacia sus hijas, Diego pensó en lo que le diría a alguien que le preguntara sobre el secreto para hacer funcionar una familia complicada. La respuesta, había aprendido, no era eliminar las complicaciones, sino abrazarlas. No era encontrar la solución perfecta, sino comprometerse a seguir buscando soluciones mejores, día tras día, decisión tras decisión. El amor, había descubierto, no era un sentimiento que aparecía mágicamente y resolvía todos los problemas. Era una elección que hacía cada mañana cuando se despertaba. La elección de mostrar paciencia con Camila cuando estaba de mal humor, de escuchar realmente cuando Alejandra hablaba sobre sus amigos en Medellín, de apoyar a Isabela cuando los números del negocio la estresaban, de ser honesto sobre sus propios miedos y limitaciones. Era la elección de seguir arreglando cosas rotas, una pieza a la vez, porque sabía que del otro lado de la reparación había algo mejor que lo que habían tenido antes. ¿En qué estás pensando?, preguntó Isabela mientras se acercaban a las niñas. En que por primera vez en mi vida, cuando me preguntan dónde vivo, no sé qué responder, dijo Diego. Y eso me parece perfecto. ¿Por qué? Porque significa que tengo más de un hogar. Camila y Alejandra los recibieron con una lista detallada de todo lo que necesitaban para completar su proyecto, hablando al mismo tiempo, en una mezcla de idiomas y acentos que había llegado a ser la banda sonora de los domingos familiares. Diego tomó las herramientas que le ofrecían, sabiendo que dentro de unas horas estarían sucios, cansados y probablemente frustrados por algún tornillo que no quería cooperar. Pero también sabían que habrían construido algo juntos, resuelto algún problema, aprendido algo nuevo. Y al final del día, cuando limpiaran las herramientas y las guardaran en su lugar, tendrían otra pequeña victoria que agregar a la colección de evidencias de que, contra todas las probabilidades y a pesar de todas las complicaciones,
Habían logrado construir algo que funcionaba. Algo que valía la pena mantener en funcionamiento, día tras día, elección tras elección, reparación tras reparación. Algo que se llamaba familia.